Bienvenidos a la tercera parte de esta serie de vídeos sobre San Francisco Nocturno, el único suplemento nocturno para estirpe Oriente. Nos hemos quedado más o menos por aquí, pero antes de continuar quería que os fijarais en una cosa. Fijaos en esta ilustración. Está chula, ¿eh? A mí me gusta. Es una especie de vástago o kuei-jin, una katayana de origen coreano. El dibujo tiene sombras, tiene distintas profundidades. Se notan las texturas de la piel, del cuero, de la ropa. Si vamos a los de atrás, también tienen sombras. Fijaos en la tremer. Tiene una bastante expresividad, diría, en los rostros. En este se ve arrogancia, en este determinación, en esta timidez o miedo. Intenta ocultarse con la mano. Ahora vais a ver los dibujos de la segunda mitad de los personajes. Veréis que hay un salto importantísimo ya a partir de esta página, que es por donde nos habíamos quedado. Aquí ya vemos un dibujo que es muy cómic, muy manga, y a partir de aquí los personajes vemos que están prácticamente dibujados, en mi opinión, por supuesto, de mal en peor. Fijaos ya este otro, Yulan Tao. Es un kaitif, un camboyán, que significa los que no ven, que son los Wan Kuei sin Dharma. Y aquí en San Francisco, debido a que no han crecido en el entorno protegido de las cortes orientales, son bastante abundantes, representando una facción menor, pero una facción por sí misma. Y aquí tenemos un ejemplo de personaje, Yulan Tao, y aquí veréis otro. Este otro es William Billy Wei. Juntos forman lo que es la Sociedad de la Promesa Celestial, una especie de club o asociación de camboyanes. Y, y bueno, pues también fijaos en las ilustraciones, el tipo de dibujo. Este tipo de tramas, la de los camboyanes, la de los Kaitif o Pander sin su Dharma, a mí me parecen bastante chulas, bastante oportunas, vamos, que es algo original que no está en otras partes de Estirpe Oriente, de la ambientación. Es algo que incluyeron en este libro y de hecho al final es donde están las reglas para permitirte jugar este tipo de personajes que no están tan atados por la jerarquía y por la rigidez y el ritualismo de los katayanos de las cortes orientales o más típicas. Y por último, la última facción de vástagos katayanos de Wan Kuei son los Akuma, que serían como los infernalistas. Y tenemos aquí a cuatro, uno de los cuales es un Kainita en lugar de ser un katayano. Este es su líder, el Chante, es el Bu, que es como la coterie, el Bu de la ciudad hueca. Estos adoran al llama, al rey demonio Mika Osi, que sería como el dios de la tecnología, de la alta tecnología, aplicada a fines corruptores. Sería, imaginaos, un demonio que utiliza el transhumanismo, el cyberpunk y su infierno, su reino, el demonio, sería una especie de ciudad colmena. Por eso San Francisco con Silicon Valley, con la ciudad de Silicio, es tan oportuna para un demonio, con esas tendencias. Ha corrompido también a este otro vástago, a este otro, perdón, Wan Kuei, castellano, Yonima. Fijaos que cuando hablamos de infernalistas, de este tipo de infernalistas de Estirpe Oriente, no solo cambia pues, digamos, sus virtudes, ¿no? El yin, el yang y todo esto, el hun y el po, sino que cambia su dharma. Y en lugar de ponerte uno de los dharmas principales, te ponen un dharma akuma, que es como decirte clan infernalista. Ponen por aquí dharma akuma de nivel 6, akuma de nivel 4, que sería su discípulo. Y esta última es una penangaran de origen indonesio, Tium Tium Filf. Es una antigua tigre diablo que fue víctima de la prostitución y asesinada y ha recurrido al infernalismo para vengarse de los hombres y del mundo y alcanzar el poder que nunca tuvo como humana. Y el cuarto personaje, el más curioso, es Peter Juan, que es un Ventru infernalista Akuma. Es decir, tenemos aquí a un Ventru que adora a
un demonio asiático y por tanto cuya alma le pertenece a este otro demonio de la tecnología corrupta. No tiene, aunque podría ser muy rompedor, no tiene mezcla de disciplinas con poderes de estirpe oriente. Tiene simplemente poderes de vampiro normal. Y bueno, pues con eso, ya con este cainita, concluimos el repaso por los clanes o los personajes de estilo oriental. Y vemos ya la camarilla. La camarilla tenemos aquí a 3 personajes Ventru, el primero de los cuales es la príncipe Sarah Ann Winder, que es la Ventru que envían a negociar con digamos el King Kungs, el mandarinato de la Nueva Promesa. Kelvin Wei sería este otro, es una especie de mano derecha de la príncipe, de origen asiático. Los vástagos, como sabéis, pueden ser de cualquier nacionalidad, al contrario que los Wang Kuei. Y en tercer lugar tenemos a Hocken van Nuys, el ministro de Asuntos Occidentales que fue antiguamente príncipe de la ciudad y que ha sido desplazado por la llegada de la príncipe Sarah Ann. La verdad es que los personajes no tienen mucho carisma, son todos bastante planos, mal dibujados, no tienen la profundidad y complejidad que tienen los personajes de los catallanos de esta misma ambientación. Así que bueno, pues mira, no, el arquetipo de tramas que plantean estos Ventru no son muy allá. Luego tenemos a una especie de bailarina guardaespaldas, a Miriam Caraballo, una toreador especialista en la danza letal, algo así como una especie de asesina a los Kill Bill. Cocupel Mara, la cachina, primogénita de Nosferatu. Esta es la única referencia a las tribus de indios que habitaban en la zona antes de la llegada del hombre blanco, de los españoles y de los europeos ingleses. Esta sería la primogénita y la madre de todos los Nosferatu de la región. Y luego, sorprendentemente, en un nocturno en el que no hay antiguos, que sería un poco extraño, ¿no? Poner aquí después de una ambientación centrada en la estirpe oriente a un vástago de miles de años europeo que moviera los hilos, pues nos ponen a un gangrel de 1200 años. No es especialmente influyente, no es especialmente importante, pero lo que se diga, este vikingo islandés del clan gangrel es a matar catallanos porque se ha aficionado a su sangre. O tenemos otro gangrel con un especial odio por los catallanos que dedica a asesinarlos. Y por último, dos Tremer, que son los que mantienen la muralla, la barrera mágica que divide o impide el paso de los catallanos al resto de San Francisco. Martin Frankel y Luna Demian. Después de estos personajes, de estos 9 personajes de la camarilla, tenemos a 3 vástagos, 3 cainitas del Sabbat. Consuela María Martínez. Esta es la sombra de origen español que ha sido enviada a desestabilizar la ciudad y dinamitar las negociaciones entre la camarilla y los Wang Kuei. Algo así como el personaje de las Cortes Verdes que hemos visto antes. Intentar sacar partido de una guerra que una tregua a ellos no les beneficia. Así que intentar provocar tensión y que estallara la violencia para recoger los restos de una ciudad debilitada. Luego tenemos a Carlos Girfoulier, que es la sombra que está pensando en desertar. Fijaos las ilustraciones, son muy de manga, pero esos ojos me parecen exageradísimos. Esta también, me parece, no sé. Y por último, a una temible gangrel tan adorable como esta ilustración. Una gangrel antitribu del Sabbat. Los otros 2 personajes que tenemos aquí son una cazadora de demonios Shi y un mago de los Bullon, un Shinta, que lo llaman aquí. Y eso es todo. Aquí tenemos el final del capítulo de personajes y pasamos al último capítulo, que es el de narración en San Francisco. Veréis que aquí prácticamente todo el capítulo está dedicado a la muralla, la guerra entre las 2 razas de vampiros, lo que saben unos de otros, y un poquito, no mucho, de conflicto interno sobre cómo eso puede dar pie a tramas de un tipo más político.
Te ponen 3 rituales nuevos, los 3 centrados en las murallas y cómo pasarlas o construirlas, destrozar los muros, guarda contra catallanos, paso protegido. Y te ponen quizás lo más interesante de este libro al final, en la última página. Son las reglas para jugar con los Cambullán, los caitifs de estirpe oriente. Fijaos que están aquí las sendas Cambullán, cambiar de senda y las virtudes que utilizarían como arma. Y eso es todo. Nada del SIDA, nada de la homosexualidad, nada del movimiento hippie. Un libro totalmente centrado en la guerra entre las razas de vampiros orientales y europeas. No es un muy buen nocturno, pero es el único nocturno de estirpe oriente. Y eso lo hace relativamente original, o por lo menos lo único que tenemos como referencia. Aquí hay unas últimas páginas de publicidad, pero eso es todo, como veis. 102 páginas en total de longitud del libro. A mí hubo una época en la que este libro me gustaba bastante porque me gustaba jugar ese tipo de tramas en la que los personajes luchaban a 4 bandos, los anarquistas contra la camarilla, contra el Sabbat, contra los catallanos divididos entre sí. Son tramas que hemos visto a lo largo de tercera edición y que están muy presentes, por ejemplo, en el Bloodlines, en el videojuego. Pero la verdad es que no reducir la presencia de los catallanos en los enemigos de los vampiros es bastante simple y al final para ponerlos de un tipo de malo más, un tipo de amenaza amarilla, quizás no valga la pena ponerlos. Y en V20 y en quinta edición directamente no los han puesto, de hecho. Y en fin, eso es todo. Diría que lo mejor que tiene este libro es el capítulo dedicado a la cultura y a los detalles de la ciudad. Y los primeros personajes, que son los personajes de los One Way, del mandarinato. Los puntos débiles, lo peor de este libro para mí es el arte, el dibujo, es bastante mediocre. En algunos sitios está bien, como habéis visto tiene ilustraciones chulas, tiene algunas con sombras, con profundidades, pero luego llegamos a personajes como estos, de tipo manga, que además tampoco es que estén especialmente definidos. A mi gato, a Govinda, tampoco le gusta el libro. Y teniendo esos puntos débiles, que yo creo que no son exclusivos de este libro, sino de toda la línea de Estirpe de Oriente, afea un poco lo que es el contenido. Que es un contenido que ya en sí es cuestionable, porque como he dicho, no es una buena descripción, una buena perspectiva de la ciudad de San Francisco. Es una perspectiva muy centrada en una trama que si no te gusta o que si dejas de lado, como es la división de la ciudad en muros, en mágicos que separan unos sitios de otros, pues en la mitad del libro no lo vas a utilizar. Yo, de hecho, la partida que estoy jugando, que voy a ambientar en San Francisco, pues cojo algunos personajes de este libro, pero poco más, la verdad. Me inspiro en este libro para 3 o 4 personajes que me han gustado, como la Nosferatu, Coco Pelmana, pero no es un libro que piense que destaca especialmente en comparación con los otros nocturnos. De hecho, diría que es pues, el peor nocturno de tercera edición, y entre los de segunda edición, en comparación con los de segunda edición, diría que es bastante mediocre. Y eso es todo. Espero que os haya interesado la reseña, el vídeo. Por lo menos es un nocturno original. Es único en muchos aspectos. Y ya sabéis que tenéis más trasfondo y más información sobre Vampiro y sobre Estirpe Oriente en el foro. Un saludo a todos y nos vemos por el foro.